¿Creciste creyendo que Dios castiga? Que si te equivocas, si piensas mal, si haces algo fuera de la línea, ¿Él te va a castigar? ¿Que el dolor que sientes hoy es una especie de castigo divino, una cuenta que te llegó para pagar? Pues hoy quiero invitarte a cuestionar esa idea, porque tal vez todo lo que aprendiste sobre Dios nunca fue realmente sobre Dios. 1. La idea de un Dios castigador. Durante mucho tiempo, se nos enseñó que existe un Dios que lo observa todo. Un Dios que está allá arriba, anotando cada paso que damos, cada error, cada pensamiento, como si existiera una lista de aciertos y pecados. Ese Dios moralista, vigilante, juzgador, es el mismo Dios que muchas personas temen. Y cuando las cosas empiezan a salir mal, lo primero que piensan es: esto es un castigo. Dios me está castigando. Pero ¿y si te dijera que esa idea está profundamente equivocada? ¿Y si Dios no castiga, porque no necesita castigar? 2. Lo que enseña Neville Goddard sobre Dios. Neville Goddard fue uno de los pensadores más profundos y audaces del siglo XX en lo que respecta a la espiritualidad, la naturaleza de la realidad y la esencia de lo divino. Sus ideas, incluso hoy, se consideran revolucionarias porque desafían directamente los dogmas tradicionales y las estructuras religiosas basadas en el miedo, la culpa y la separación entre el ser humano y Dios. Para Neville, Dios no es una entidad lejana, juzgadora y vengativa, sentada en un trono celestial esperando el momento para castigar a los pecadores. Al contrario, Dios es algo mucho más íntimo, cercano y poderoso, la propia conciencia. Dios, según Neville, es la conciencia que crea. No cualquier conciencia, tu conciencia. Esa afirmación, por sí sola, ya pone el mundo de cabeza para quien fue enseñado desde pequeño a temer a un Dios exterior que observa todos sus pasos y exige perfección bajo amenaza de castigo. Neville enseña que Dios se hizo tú, para que tú pudieras hacerte Dios. ¿Pero qué significa realmente eso? Significa que no hay separación entre tú y lo divino. Que no estás en este mundo como un ser pequeño, frágil, defectuoso, condenado a esperar una salvación que viene de fuera. Estás aquí como la propia manifestación de Dios en forma humana. Y eso lo cambia todo. Porque si tú eres Dios en expresión, entonces no existe el castigo, existe el reflejo. Todo lo que experimentas en el mundo exterior, las alegrías, los conflictos, los logros, las pérdidas, son reflejos de tu conciencia interna. Son proyecciones de tu estado de ser, de lo que crees, sientes y aceptas como verdad. Esto significa que el universo no está en tu contra, no te está castigando, y Dios no está escribiendo tragedias en tu camino por venganza o decepción. El fin de la culpa y el miedo. Esta visión pone fin a una de las mayores prisiones que el ser humano arrastra, la culpa. La culpa de no ser lo suficientemente bueno. La culpa de no saber perdonar. La culpa de sentir ira, envidia, debilidad. La culpa de equivocarse. ¿Cuántas veces te has encontrado pidiéndole perdón a Dios por ser quien eres? ¿Cuántas veces sentiste miedo de ser castigado por no seguir reglas, mandamientos, expectativas? Esa culpa no viene de Dios. Viene de la interpretación distorsionada que hicieron de Él. Neville enseña que Dios no castiga, Dios refleja. Y ese espejo es tu realidad. La forma en que ves el mundo, las historias que te cuentas a ti mismo, los sentimientos que cultivas, todo eso moldea lo que experimentas. Si crees que estás condenado, vivirás como alguien condenado. Si crees que Dios te está probando, vivirás en constante prueba. Si crees que necesitas sufrir para ser bendecido, tu vida será un ciclo de dolor y esperanza que nunca se realiza del todo. Pero si entiendes que todo lo que existe es conciencia, y que tú eres esa conciencia creadora, entonces empiezas a salir del rol de víctima y asumes tu verdadera identidad, la de co-creador de tu realidad. El gran giro: asumir la responsabilidad sin culparse. Tal vez pienses: entonces si todo es reflejo de mi conciencia, la culpa es mía por todo lo malo que me pasa. No, no se trata de culpa. Se trata de responsabilidad creadora. Y esa responsabilidad no trae peso, trae poder. La idea no es culparte por cada dolor que vives, sino comprender que tu mente, tus creencias,
Tus emociones y tus patrones inconscientes están moldeando constantemente tu experiencia. Y que puedes cambiarlos. Puedes elegir otros pensamientos. Puedes disolver creencias antiguas. Puedes abrirte a nuevas posibilidades. Puedes conectarte con estados internos de amor, gratitud, libertad y abundancia, y ver el mundo transformarse desde ahí. El castigo es una ilusión, el reflejo es una ley. Muchos crecieron escuchando frases como Dios castiga, cuidado con lo que haces porque Dios está mirando, vas a pagar por eso. Estas ideas crearon una mentalidad basada en el miedo y la vigilancia, no en el amor y la expansión. ¿El resultado? Miles de personas viviendo con miedo de ser quienes son, reprimiendo sus deseos, sus sueños, su sexualidad, su creatividad, su verdad. Personas intentando ser lo suficientemente buenas para merecer un amor divino que, en realidad, nunca dejó de estar ahí. Dios no te está juzgando. Dios está viviendo a través de ti. Él se hizo tú, como dice Neville, no para que te sientas pequeño, sino para que despiertes a tu grandeza. La realidad funciona como un espejo. Si estás en dolor, el espejo refleja eso. Si estás en amor, el espejo refleja eso. El espejo no juzga, solo muestra. No hay una entidad decidiendo si mereces o no. Solo hay una ley natural de correspondencia entre tu estado interno y el mundo que percibes. Dios como conciencia, una nueva forma de relacionarte con lo sagrado. Cuando comienzas a entender que Dios no es una figura exterior, sino una presencia viva dentro de ti, la relación con lo sagrado cambia por completo. Dejas de buscar afuera lo que ya vive dentro. Dejas de pedir permiso para existir, para soñar, para prosperar. Y comienzas a alinearte con lo que es verdadero. Tú eres extensión de la fuente, manifestación de la conciencia divina, chispa viva del amor creador. Y eso es mucho más poderoso que cualquier doctrina basada en el miedo. Esta perspectiva trae libertad. Porque si tú eres Dios en expresión, entonces tienes el poder de transformar tu vida desde tu conciencia. Y más aún, eres digno de todo lo bueno, abundante y bello. No por mérito ganado, sino por naturaleza. No necesitas probarle nada a Dios. Solo necesitas recordar quién eres. Conclusión. La idea de un Dios punitivo, que castiga, que observa cada uno de tus pasos con ojos de desaprobación, es una mentira contada por siglos. Una mentira cuidadosamente estructurada para mantener a las personas pequeñas, sumisas, con miedo de existir plenamente. Una mentira conveniente para sostener sistemas de control, para justificar castigos humanos en nombre de lo divino, para imponer obediencia ciega y silenciar las preguntas. Esa imagen de Dios como un juez severo y vigilante, siempre listo para castigar, no surgió por casualidad. Fue construida, repetida y alimentada por instituciones, tradiciones e interpretaciones a lo largo del tiempo. Pero no es la verdad esencial sobre lo divino. Esa visión distorsionada nos alejó de nuestra propia naturaleza. Nos hizo temer a aquel que en realidad es puro amor. Nos hizo desconfiar de la vida, de nuestros deseos, de nuestra intuición, de nuestra libertad de ser. Nos enseñó a esconder partes de nosotros, a sentir culpa por sentir, por desear, por pensar diferente. ¿Cuántas veces tuviste miedo de ser castigado por Dios por tomar decisiones que iban en contra de lo que te enseñaron como correcto? ¿Cuántas veces te contuviste, te escondiste, te callaste por miedo al juicio divino? La imagen de un Dios castigador fue usada como instrumento de manipulación. Y cuando se teme al Creador, automáticamente se teme a la creación, es decir, a la propia vida. Así se genera un ciclo de inseguridad, dependencia y culpa. Pero tú puedes elegir salir de ese ciclo. Puedes elegir otro camino. Puedes elegir el camino de la conciencia, el camino de la libertad interior, el camino de la creación intencional. Ese es el camino de quien despierta a su verdadera identidad, a su conexión directa con lo divino, sin intermediarios, sin dogmas, sin miedo. El camino de quien comprende que Dios no está afuera, está dentro. Está en todo, en todos, en cada partícula de existencia. Y sí, está en ti. Neville Goddard fue uno de los maestros que nos invitó a dar ese giro, a dejar la postura de siervos, de mendigos espirituales esperando bendiciones del cielo,
y asumir nuestra verdadera naturaleza como hijos de Dios, no en el sentido de sumisión a un padre autoritario, sino en el sentido profundo de estar hechos de la misma sustancia de la que está hecho Dios. ¿Y cuál es esa sustancia? Conciencia. Somos conciencia. Y la conciencia crea. Esa afirmación tiene el poder de reestructurar por completo tu visión del mundo. Porque si tú eres conciencia, y si la conciencia es Dios en acción, entonces tú eres el origen de tus experiencias. No un espectador pasivo de la vida, sino un participante activo, un co-creador, una extensión viva de la inteligencia infinita que anima todo lo que existe. Eso lo cambia todo. Cambia la forma en que te ves, cómo ves a los demás, cómo interpretas los eventos de tu vida. Cambia la forma en que entiendes lo que antes llamabas castigo, prueba, pecado. Incluso cambia el sentido del sufrimiento. Porque comienzas a comprender que mucho de lo que parecía castigo divino era en realidad un reflejo de un estado interno no sanado, inconsciente, automático, no una sentencia impuesta por un ser superior, sino una consecuencia natural de pensamientos, creencias y emociones que tú mismo sostenías. Y esta percepción no viene a culparte, viene a empoderarte, a mostrarte que puedes cambiar, que puedes transformar, que puedes crear una nueva realidad desde un nuevo estado del ser. ¿Por qué es tan difícil aceptar esto? Porque desde pequeños fuimos condicionados a entregar nuestro poder, a buscar fuera lo que siempre estuvo dentro, a obedecer sin cuestionar, a tener miedo de ser demasiado grandes, de brillar demasiado, de atrevernos a ser libres. Aceptar que eres conciencia creadora exige valentía, exige responsabilidad. Exige salir del papel de víctima y dejar de culpar a Dios, al destino, a los demás. Exige mirarte con profundidad, con verdad, con presencia. Y es justo ahí donde comienza la verdadera libertad. Cuando te reconoces como conciencia, todo cambia. El miedo se transforma en confianza. La culpa se disuelve en autorresponsabilidad. La desesperación se convierte en claridad. La carencia se convierte en conexión, porque dejas de suplicar por milagros, y empiezas a vivir como el milagro que eres. Y entonces, lo que antes llamaban castigo, lo entiendes como reflejo. Lo que antes llamaban prueba, lo entiendes como espejo. Y lo que antes decían Dios te está castigando, comprendes que es solo la vida reflejando lo que tú estás emitiendo. Y si cambias lo que emites, cambias lo que recibes. Si cambias lo interno, cambia lo externo. Si cambias tu conciencia, cambias tu realidad. Esta es la espiritualidad real. No la que encarcela, sino la que libera. No la que culpa, sino la que despierta. No la que manda callar, sino la que invita a sentir, a pensar, a crear, a existir con presencia. Tú no fuiste creado para vivir con miedo a Dios. Fuiste creado para expresar a Dios a través de quien tú eres. Tu esencia es divina. Tu mente es creadora. Tu presencia es sagrada. No importa lo que te hayan dicho, no importa lo que hayas vivido. La chispa divina que habita en ti nunca dejó de brillar. Tal vez fue apagada por dolores, por creencias limitantes, por voces externas. Pero aún está ahí. Y puede volver a encenderse. En cualquier momento, incluso ahora. Elegir el camino de la conciencia es elegir despertar. Salir del sueño colectivo de la culpa, de la sumisión, de la pequeñez. Entender que no estás separado de lo divino, eres lo divino en manifestación. Y eso no es arrogancia, es verdad. La verdadera humildad no es hacerse pequeño ante Dios, sino reconocer con reverencia que eres parte de Él. Es aceptar ese papel sagrado con gratitud y responsabilidad. Es vivir de forma alineada, consciente, en armonía con la creación. Y cuanto más vives desde esa conciencia, más la vida responde. Más milagros se vuelven naturales. Más claridad tienes. Más escuchas tu intuición. Más paz sientes. Porque dejas de luchar contra la vida y empiezas a fluir con ella. No, Dios no va a castigarte. Porque Dios es amor. Dios es conciencia. Dios es tu esencia. Y si tú eres conciencia, entonces eres creador. Entonces,
La pregunta es, ¿qué estás eligiendo crear con tu conciencia hoy? La respuesta está en el reflejo de tu realidad. Y la buena noticia es, puedes cambiar ese reflejo, cambiando lo que emites. Empieza desde dentro. Vuelve a ti, porque ahí, en ti, habita Dios. Ahora dime en los comentarios, ¿cómo aprendiste tú sobre Dios? ¿Y qué parte de esa idea aún vive en ti hoy? ¿Este video te tocó? Compártelo con quien lo necesite. Y recuerda, la culpa no es tuya, pero la creación sí es tu responsabilidad. No viniste a ser castigado, viniste a despertar.